otra de nuestras webinars sobre ciudades inteligentes. Muchísimas gracias a las más de 47 personas que hasta ahora están conectadas con nosotros desde diferentes rincones de América Latina. Recuerden que nos pueden saludar a través del chat y también pueden formularnos sus preguntas, comentarios. Siempre son bienvenidos. También recuerden que todo nuestro contenido está disponible en el canal de YouTube de Andinalink Virtual y en nuestra página web de andinalinkSmartCities.com. Ahí no solamente tienen acceso a varios artículos especializados sobre estos temas, sino que también tienen la posibilidad de volver a recrear y revivir todas las webinars que hemos desarrollado, además de una muestra comercial y una plataforma de contenidos muy interesante para consulta de todos. Sin lugar a dudas, es un espacio de encuentro muy interesante de todo el sector audiovisual y particularmente toda la industria de las nuevas tecnologías de información y comunicación y en el contexto de las ciudades inteligentes. Para hoy, 26 de octubre, hemos propuesto un tema muy interesante, que es la logística y tecnología aplicada al desarrollo sustentable en las Smart Cities o ciudades inteligentes o territorios inteligentes. Queremos conocer de primera mano cómo la logística contribuye al desarrollo sustentable de las ciudades inteligentes, cómo las soluciones logísticas que ofrece la compañía Andreani ayudan a garantizar ese desarrollo y cómo se puede lograr una simbiosis entre logística y tecnología para mejorar sustancialmente la calidad de vida de los ciudadanos alrededor del mundo con estas estrategias. Ese es el tema que tenemos propuesto entonces para nuestra sesión en la tarde de hoy. Que recuerdo, ustedes en cualquier momento pueden hacer todas sus preguntas, comentarios, inquietudes, etcétera. Son siempre súper bienvenidas en nuestro chat que se encuentra a mano derecha. Un saludo especial para Julio Alfredo Chang, que se conecta entonces a esta hora de la tarde en nuestra webinar de Andinalink. Regálame un segundo que tengo acá un poco dentro del computador. Tenemos entonces invitado como nuestro conferencista en la tarde de hoy a una persona que es licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de Morón, se especializó con una diplomatura de la Fundación Andreani y un posgrado en Visión Estratégica de Gestión Logística, también de la Fundación Andreani. Posee más de 10 años de trayectoria en el sector logístico, enfocado en la calidad de comercialización en los servicios del grupo logístico Andreani. Se trata, como verán, de una persona con muchísimos conocimientos, muchísima experiencia en estos temas, que sin lugar a dudas va a enriquecer enormemente nuestro panel de discusión sobre logística en la tarde de hoy. Se trata de Pablo Marenco, a quien doy cordialmente la bienvenida. Agradezco muchísimo por aceptar nuestra invitación, por participar y compartir sus conocimientos, y muy particularmente Andreani, que es una organización que viene trabajando muchísimo de las ciudades inteligentes. En Andinalink agradecemos muchísimo que nos acompañen, que estén presentes en nuestro webinar de hoy. Muchas gracias por aceptar la invitación y adelante, por favor, Pablo, y bienvenido. Bueno, muy buenas tardes, Gabriel, y a todo Andinalink por la invitación. La verdad que para nosotros es un orgullo participar de esta feria latinoamericana y exponer sobre un tema que está en boca de todos, que es el tema de las Smart Cities y cómo contribuimos cada empresa de los diferentes rubros a lograr una ciudad inteligente. En este punto de vista, lo que nosotros vamos a exponer es la logística y la tecnología aplicadas al desarrollo sustentable de las Smart Cities. En este sentido, lo que nosotros siempre nos preguntamos desde un principio es ¿qué es para nosotros una Smart City? Una Smart City o una ciudad inteligente es aquella en la que el ciudadano forma parte o pasa a ser un actor participativo de la gestión de su entorno.
O sea, el actor forma parte de manera activa, mediante diferentes acciones, de todo lo que tiene que ver en el ecosistema en el que vive. Ese ecosistema en el que participa, en el que vive y demás, coloca a las personas en ese centro, las coloca en el centro del desarrollo, e incorpora la tecnología de la información y la comunicación, fomentando un gobierno eficiente que incluya los procesos de planificación colaborativa. ¿Cómo lo hace esto? Lo hace mediante la incorporación de la tecnología de la información. Esto es, la tecnología de la información no es un fin en sí mismo, sino de que es una herramienta, ¿sí?, bimodal. ¿Qué quiere decir que es una herramienta bimodal? Que capta datos y brinda beneficios, ¿sí? Si nosotros tenemos en cuenta de que el ciudadano es el actor participativo, la tecnología de la información toma datos de ese ciudadano y después lo que le permite es, mediante el análisis de esos datos y la interpretación de los mismos, brindar beneficios. Por eso decimos de que en una Smart City tenemos dos grandes herramientas. Por un lado, el ciudadano, que es el centro de la escena, y por otro lado, la tecnología de la información, que es el medio para lograr poner al ciudadano en el centro de la escena, brindándole todos los herramientas que le permitan gestionar su entorno. En esa gestión de su entorno, bueno, uno de los principales atractivos de una Smart City o una de las principales elecciones de los ciudadanos para elegir vivir en ellas es potenciar las condiciones medioambientales. Hoy es un tema que está en boca de todos, digo, muchos podemos acceder a las cumbres de cambio climático, se habla mucho de lo que es la disminución de la huella de carbono, de cómo podemos hacer una movilidad más sustentable y demás. Bueno, todo eso tiene que ver con uno de los ejes para que una ciudad se vuelva una ciudad inteligente, la interpretación de esos datos para poder lograr una disminución en la contaminación. Y en este punto, para la disminución de la contaminación, digo, es clave, como bien decíamos anteriormente, la interpretación de la información. ¿Cómo hacemos esa interpretación de la información? Pues bien, a través de la tecnología. La tecnología, captamos los datos se interpretan. Esa interpretación de los datos lo que le permite es mejorar la movilidad en lo que es principalmente las empresas de logística y así reducir la contaminación. Si yo tuviera que poner un ejemplo, lo que puedo decir es, si yo a ustedes si hay un vendedor y un comprador, un vendedor que vende bienes y servicios, un comprador que los consume, ¿cómo llega el comprador al vendedor? Pues bien, analiza los datos. ¿Qué tipo de datos? Bueno, yo puedo analizar el comportamiento de las personas, puedo saber en qué momento se encuentra su domicilio, en qué franja horaria, cuáles son sus preferencias, cuál es su domicilio laboral y demás. En base a eso, uno puede hacer una planificación. En base a planificación, puedo hacer más eficiente la movilidad dentro de las Smart Cities y llegar más rápido y con mejor información al ciudadano. ¿Cuáles son los desafíos que tiene la logística dentro de las Smart Cities? Pues bien, lo que tenemos que hacer primero es describir un poco el contexto actual. El contexto actual, digo, por la pandemia, si bien el mercado e-commerce es un mercado en crecimiento a nivel mundial, en el último año, producto de las diferentes restricciones, producto de la pandemia y demás, el crecimiento mundial, del e-commerce creció un 28%. Creció un 28% a nivel mundial, donde Latinoamérica fue uno de los territorios donde más creció el comercio electrónico. Y las dos ciudades que más pujaron en ese crecimiento fueron Buenos Aires, que triplicó la tasa mundial, y San Pablo. O sea, tanto Argentina como Brasil fueron los dos grandes impulsores del mercado de la compra e-commerce. ¿Sí? ¿Cuáles son los nuevos hábitos de consumo, la inclusión digital y demás? Bueno, un poco
todo este vuelco hacia el consumo e-commerce lo que tiene que ver es el cambio en el consumo y en los hábitos de los ciudadanos. Esto es, en el caso, por ejemplo, de Argentina, más del 70% de los ciudadanos tienen acceso a lo que es Internet, a teléfonos inteligentes, tienen acceso a lo que son a cuentas bancarias y demás, lo que permite que se vuelquen a este tipo de consumo, como también algunas normas o leyes, como por ejemplo la ley del conocimiento, que se sancionó hace un tiempo en Argentina, que permitió todo este desarrollo y este boom que se está viviendo en el sur de Latinoamérica. Todo esto lo que tiene que traer aparejado es toda una transformación digital de la cadena de suministro. Digo, no solo pensar en la logística en última milla, sino que tenemos que hacer de que toda la cadena de abastecimiento, tanto sea mayorista, desde que fabrica ese bien hasta que llegue al consumidor final, todo sea de manera eficiente. ¿Cómo se logra esa eficiencia? Bueno, pues bien, con integración de sistemas, con movilidad eficiente, estableciendo diferentes hubs de ruptura y demás. Todo eso también se logra mediante la información. Y lo que hoy principalmente valora el ciudadano común es la rapidez con lo que se establecen todos esos procesos, sumado a la información de los mismos. Entonces tenemos un combo donde nosotros tenemos que establecer una eficiencia en la cadena de suministro mediante la integración, mediante la inclusión de tecnología en toda esa cadena, mediante la información que se consume de los destinatarios, la información que se da a los destinatarios y la rapidez con lo que se logra toda esa cadena. Bueno, es para eso para eso desde Andriani nosotros establecimos, bueno, un poco lo que le queríamos mencionar y recalcar es que en una ciudad inteligente, digo, la logística tiene que ser inteligente. Digo, no se puede concebir una ciudad inteligente con una logística ineficiente. Digo, primero, porque no se haría un buen consumo de la información que se consume de los destinatarios. Por otro lado, digo, si no tenemos una buena información, no podemos hacer una movilidad eficiente. Si no establecemos una movilidad eficiente, no podemos hacer que la misma sea sustentable, por lo tanto, no lograríamos el objetivo y el fin último. Ustedes piensen en cuanto a la información de que una empresa logística como Andriani visita aproximadamente 2 veces por año absolutamente todos los domicilios de la República Argentina. Entonces, la cantidad de información que tenemos y que podemos usar y potencialmente podemos usar para ser más eficiente la logística es notable. Y esto se pueden ver en pequeñas acciones desde, como un poco les mencionaba anteriormente, saber cuáles son los hábitos de consumo de los destinatarios para saber en qué horarios, en qué día, cómo son tus preferencias de entrega, cuál es tu domicilio laboral y demás. Todo eso hace que sea inteligente. Por eso, en ese sentido, remarcamos de que no existe una ciudad inteligente si no se tiene una logística inteligente. Para ello, nosotros desde la Argentina establecimos un modelo eficiente y sustentable al que llamamos capas de cebolla. ¿Sí? Este modelo de capas de cebolla va desde la consolidación hasta la desconsolidación, ¿sí? Estableciendo diferentes capas y diferentes momentos por lo que pasan todos los bienes y servicios con los que llegamos a los ciudadanos. El primer momento es la consolidación, digo, cómo llegan todos los productos, ya sea desde su fabricante, digo, y acá ponemos el ejemplo por ahí más visible, que es desde los contenedores, desde su fabricación original, cómo llegan y de la forma en la que llegan, ¿sí? Todo esto, cuando llegan, se
transmiten o viajan hacia grandes centros de cross-dock, ¿sí? En Argentina lo que tenemos es la CIT, donde es una central inteligente de transferencia que se utiliza como cross-dock, donde se procesan más de 3.500 paquetes por hora. ¿Sí? Por eso un poco hablamos del modelo de consolidación, esto es, digo, cómo llega y cómo se va desmenuzando para llegar hacia el destinatario final. Acá les muestro un poco cómo es el proceso por donde pasan todos los paquetes. La segunda capa que nosotros establecimos de este modelo es la larga distancia o multimodal. Acá lo que se hace es se trabaja mucho y muy arduamente en lo que es el tema de los transportes. Argentina lo que tiene un gran territorio con población ubicada principalmente en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, y después tiene grandes territorios con mucha menor población, por lo que Argentina tiene que hacer grandes recorridos en diferentes medios de transporte. La mayor distancia la realiza mediante camiones, donde un 90% de la carga viaja mediante camiones, y el otro 10% restante lo hace en avión. ¿Qué se quiere hacer con esto? Bueno, se trabaja principalmente las unidades para reducir el consumo. Acá tenemos algunos ejemplos. Los camiones, básicamente, se migra todo lo que es la flota a GNC, donde se reduce entre un 60 y un 80% la emisión de gases de efecto invernadero. Otro de los puntos y otro de los eventos de este modelo que nosotros decidimos llamar como modelo de capa de cebolla es los puntos de ruptura. ¿Qué hicimos nosotros? Establecimos diferentes puntos de ruptura en las afueras de las principales ciudades, donde estamos lo más cercano a las principales ciudades, pero sin intervenir y sin entrar en ellas con camiones de grande porte. ¿Sí? Acá les muestro el ejemplo. Esto es en las afueras de la ciudad de Rosario, una de las ciudades más populosas de la República Argentina. Tiene aproximadamente 2 millones de habitantes. Esto se estableció en las afueras de la ciudad de Rosario, y lo que permite es llegar con la carga consolidada ahí, y ahí sí empezar a ubicarse en camiones de menor porte. Y lo que luego viajaría a las sucursales. Con lo que llamamos acá puntos de encuentro o de cercanía, ¿sí? Estas son las diferentes opciones de cercanía. Digo, bueno, nosotros del modelo consolidado pasamos al gran cross-dock, del cross-dock pasamos a los puntos de ruptura en las afueras de la ciudad, donde no intervenimos en la ciudad. Bueno, ahora, ¿cómo nos acercamos al destinatario? Bueno, tenemos diferentes puntos de encuentro que funcionan como opciones de cercanía para los diferentes, para la elección que quiera realizar el destinatario. Acá les mostramos un ejemplo de una de nuestras sucursales. Nosotros contamos con más de 120 sucursales en la República Argentina. Tenemos sedes también en Brasil, donde también hacemos y operamos logísticamente. Y otra de las opciones de cercanía también es el tema de los lockers, ¿sí? Los lockers Andreani, acá vemos uno de los ejemplos, digo, donde se pueden ubicar en diferentes puntos mayormente concurridos por los ciudadanos. Pueden ser desde parques de diversiones, estaciones de tren, aeropuertos, grandes centros comerciales, shopping y demás. En este sentido, lo que le va a permitir es al destinatario tener mayor flexibilidad en la realización de sus actividades y aún así recibir el envío que está esperando. Y por último, lo que nosotros trabajamos y muy fuertemente, y por ahí lo que es más visible, es el tema de la distribución urbana, ¿sí?
trabajamos en todo lo que son el impacto y las unidades sustentables. Tenemos unidades eléctricas y tenemos también todo lo que son, bueno, acá les muestro algunos ejemplos que se realizan a nivel mundial con UPS, FedEx, DHL y demás. Y también tenemos un modelo de desarrollo propio, sustentable. Es un triciclo que también tiene cero emisión, cero ruido, permite entregas, lo hace de manera eficiente. Ustedes tengan en cuenta que en las grandes ciudades es muy difícil ingresar camiones y demás, por lo tanto, no solo cuidamos el medio ambiente, sino que es mucho más fácil y ágil entregar con estos triciclos. Y por último también es, bueno, la implementación de lo que son drones en los almacenes, ¿sí? Esto lo que nos permite a nosotros es no solo agilizar lo que son inventarios, conteos y demás, sino que también la disminución de todo lo que son la utilización de Clarks y demás, que siempre llevan combustible y obviamente con eso lo que hacemos es reducir las emisiones. Entonces, en este modelo de capa de cebolla, lo que nosotros hacemos es, desde un modelo consolidado, ¿sí?, al desconsolidado, pasando por diferentes capas y trabajando en la eficiencia del modelo logístico, siempre mediante la utilización de datos que nosotros utilizamos por parte de los destinatarios. Entonces, el destinatario ve el beneficio de una entrega rápida, ágil, siempre informándose de todos los pasos donde están sus envíos y permite aún así ser un modelo sustentable. Y en esta sustentabilidad, el segundo paso de la cadena logística, porque más allá que uno tenga una cadena, que uno tenga un proceso logístico robusto, lo que tiene que estar haciendo permanentemente es innovando e incluyendo mayor cantidad de tecnología dentro del mismo proceso. Por eso desde Andreani lo que nosotros establecimos, elaboramos, es un modelo de gestión de emisiones y huella de carbono. Lo que le permite a nuestros clientes es establecer por cada uno de los pasos o el recorrido que hacen sus paquetes, cuál es la emisión que va teniendo o si se quiere decir, la contaminación que va generando ese paquete en ese recorrido. Lo que permite es gestionar el impacto de nuestras operaciones, que muchas veces es o se utilizan los datos y se reducen mediante la aplicación de tecnología, vehículos sustentables y demás, o muchas veces lo que se hace es se compensa esa emisión, ya sea mediante reciclado, ya sea desde la plantación de árboles y demás. Bueno, obviamente existen diferentes programas para ese tipo de acciones. Como nosotros tenemos, este modelo de tablero de huella de carbono, esto lo tenemos nosotros establecido por clientes. Dentro de los mismos clientes tenemos diferentes segmentos donde se agrupan de acuerdo al core de negocio de cada una de la industria. Dentro de esos segmentos tenemos diferentes servicios y esos servicios se miden en cada una de sus partecitas y se le dice a los clientes cuál es el combustible que se consumió, cuál es la energía y cuáles son las emisiones que se causaron de acuerdo a ese proceso. Todo esto obviamente lo que permite es poder tomar decisiones en base a los procesos y obviamente colaborar en la disminución de carbono. Bueno, cuando nosotros hablamos de la disminución de carbono, nosotros lo podemos tomar de diferentes aristas. Una de esas aristas es la optimización de ruteo. Nosotros utilizamos un modelo de routing con inteligencia artificial. Este modelo se basa en algoritmos que lo que te permite es, en base a un histórico
y en base, bueno, a datos del tránsito que se pueden sacar de diferentes aplicaciones, como por ejemplo Waze y demás, te permite establecer cuál es la mejor ruta para llegar a ese domicilio en el tiempo estimado. Entonces, yo le puedo decir al destinatario en qué momento voy a estar llegando y voy a utilizar la ruta más rápida y más ágil que me permita a mí disminuir la movilidad y así ser más sustentable. Obviamente, en comparativo, en paralelo al routing, lo que elaboró también Andriani es un predictivo de entrega. Esto es, si yo puedo rutear y te puedo decir a vos en qué momento, en qué día y en qué franja horaria estaré llegando, yo puedo también darte la información a vos como ciudadano y predecirte la entrega. ¿Sí? Acá tenemos un modelito. Este es el modelo de predictivo de entrega. Esto es, a medida que va pasando por diferentes etapas, se le van informando al destinatario los momentos en que pasa el envío. Entonces, si un envío ingresa al crossdock de Andriani, ¿se acuerdan el modelo que teníamos de capas de cebolla donde llegaba el paquete consolidado y iba al crossdock? Se establece un momento y dice, bueno, entregaremos tu envío X día. Se tienen en cuenta todos los procesos posteriores. Cuando ya el envío llega a la sucursal de cercanía, se dice, che, te entregaremos el envío tal día. Cuando el envío ya entra en el recorrido y en el famoso routing que habíamos visto en unas diapositivas anteriores, yo ya te puedo decir que el envío te estaré entregando en X cantidad de horas. ¿Por qué? Porque yo ya tengo el ruteador que armé con inteligencia artificial que me permite decirte aproximadamente a qué hora te voy a estar visitando. Obviamente todas estas herramientas siempre van en conjunto y es muy difícil disgregarlas unas con las otras. Y otro de las contribuciones que hacemos a la sustentabilidad principalmente es el tema del servicio paperless. Hoy por hoy en Andriani logramos, junto con nuestros clientes y demás, desde replicación de contratos, contratos en formato papel, a eso me refiero, suplantar todo este tipo de cuestiones y llevarlo a un formato digital. Esto es, directamente la conformidad de la recepción, ya sea de una constancia, de un contrato, de un paquete, del servicio que fuere, se da mediante una app diseñada exclusivamente por Andriani, donde se firma digitalmente en el celular. Esto lo que permite, obviamente, es eliminar todos los papeles, no solo agilizando tanto lo que es el finishing como la rendición de todos los servicios, porque uno no incluye papel dentro de los procesos y agiliza el paquete dentro de la cadena logística, sino que además, obviamente, se contribuye a la sustentabilidad de este punto de vista. Uno de los casos de éxito que nosotros tenemos en Argentina es el caso de la portabilidad. Hoy desde Andriani, una de cada 2 portabilidades las realizamos desde nuestra empresa y se realizan sin ningún tipo de papel físico. Esto es, todos los destinatarios firman en nuestros dispositivos, se dan la conformidad y esa conformidad se genera una constancia electrónica con la firma, con los datos y todo, y se disponibiliza digitalmente a nuestros destinatarios. Y y también un poco para describir el tema de la movilidad y demás, tenemos vehículos sustentables. En el tema de un poco ya habíamos hablado de los vehículos eléctricos,
tenemos desarrollos propios de lo que son triciclos, que ya se los he mostrado anteriormente y demás, y también las bicicletas sustentables. Otra cosa también me parece para mencionar, y no menor, es que el 43% de nuestra flota ya cuenta con combustible GNC, que como decíamos, reduce entre un 60% aproximadamente la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Cuál es nuestra visión y qué apuntamos como empresa multinacional hacia los próximos 10 años? Claramente, digo, uno de los puntos es seguir invirtiendo en el desarrollo y la implementación de tecnologías, siempre invirtiendo en la tecnología, obviamente, en la captación de datos y que esos datos permitan mejorar y agilizar tanto lo que es la logística como la información de cara a los destinatarios, descarbonizar sostenidamente nuestras operaciones. Creemos que hemos logrado un gran paso, pero tenemos que seguir avanzando, tenemos que ir hacia un modelo de tener la mayoría de las unidades, ya sea o a GNC o que sean 100% sustentables. Tenemos que crear más puntos de cercanía de cara a los destinatarios, tenemos que mejorar la comunicación y demás. Otro de los puntos es lograr 0 accidentes viales en forma sostenida. Tenemos programas de capacitación, de educación vial, de alcohol cero y demás, que se hacen no solo en base a las normativas del Ministerio de Transporte que regulan nuestra actividad, sino aparte impulsadas por Andriani para reducir aún más este tipo de accidentes, ya sea que podamos ocasionarse propios a la mercadería o a terceros. Desarrollar una visión circular para insumos y residuos, principalmente en el tema de las TIC. En Argentina existe una ley que regula todo lo que son los RAE, los residuos y artefactos eléctricos y electrónicos, que una vez que el destinatario no los usa, el responsable de ese residuo es la empresa vendedora. Bueno, nuestro objetivo también es ver cómo podemos trabajar con las empresas que contratan el servicio de logística, con los destinatarios que son los que utilizan productos, ya sean celulares, módems, routers y demás, que queden obsoletos, cómo podemos trabajar en el reciclaje y contribuir aún así al medio ambiente y que eso no se recicle y que eso no se deseche con cualquier otro tipo de residuos. Tenemos que trabajar fuertemente en eso, con procesos más robustos, comunidades exclusivas y demás. Otro de los puntos es desarrollar nuestra cadena de valor, seguir migrando y seguir creciendo en la incorporación de criterios sociales, éticos, ambientales. Eso lo estamos haciendo muy fuertemente con la Fundación Andriani. La Fundación Andriani, básicamente, nosotros brindamos todo tipo de cursos, desde reciclaje hasta seguridad vial, hasta movilidad sustentable, el uso de la bicicleta y demás, que permiten tener conciencia de lo que ocasiona la contaminación en nuestro mundo y principalmente para las generaciones venideras. Y obviamente después, el último de los puntos es fortalecer las prácticas y relaciones. En este fortalecer las prácticas y relaciones tiene que ver todo lo que conlleva el cambio cultural. Hoy el mundo está atravesando un cambio cultural en base a cambios de hábito, ya sea cambios de hábito no solo, como hablamos, desde la logística, movilidad y sustentabilidad, sino desde el tratamiento de los residuos, desde el uso de los gases de efecto invernadero, desde diferentes técnicas en lo que son minería y demás. Bueno, todos esos cambios culturales
llevan tiempo y tenemos que seguir insistiendo y pregonando este tipo de ideas. Se hizo mucho, falta bastante y tenemos que seguir en esta lucha por reducir los gases de efecto invernadero. Si nosotros hacemos referencia principalmente a la industria de las TIC. Hoy las industrias TIC a nivel mundial causan el 3% del global, de todos los gases de efecto invernadero que se causan, el 3% corresponde a empresas TIC. Si bien el 5G viene para mejorar todo lo que son las tecnologías de la información, poder tener mayor cantidad de datos y con esos datos y emprender acciones que lleven a una mejora en la sustentabilidad, las empresas que brinden servicio demandarán mayor cantidad de energía, por lo que aumentarán un 50% la emisión de gases. Bueno, esto también son cosas que tenemos que empezar a trabajar, que tenemos que empezar a mencionar y que tenemos que ver que si bien no podemos quizás en algún punto reducir los efectos de gas invernadero, lo que tenemos que hacer es compensarlos de alguna forma. Para eso existen programas y demás en lo que se puede trabajar de manera cultural. Y por último, remarcar y dejar en claro, creo que me parece que la pandemia vino a revalorizar todo lo que es el trabajo de la logística, de que las empresas logísticas son actores esenciales de las ciudades inteligentes. Quizás es ese actor que uno no ve, no lo tiene en cuenta o no lo valora porque está siempre, que suele ocurrir, pero sin logística sería muy difícil el mundo, porque todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, y no solo hablamos de el distribuidor que nos puede llegar a traer algo a nuestra casa, un pedido que realizamos en el mercado e-commerce, sino desde el abastecimiento a todos los locales que tenemos cercanos, desde la colocación de sensores para la detección de datos, desde el tendido de fibra óptica, llevaría también, o sería necesaria una empresa de logística. Es un servicio sumamente esencial e indispensable para nuestras vidas y que en la pandemia, que a nosotros, producto de las restricciones aplicadas por muchos estados, nos hizo que nos tuviéramos que quedar en nuestras casas por razones obvias, se revalorizó aún más ese rol. Lo que nosotros tenemos que hacerlo es como ciudadanos, es seguir exigiéndole ese cambio de logística que, si bien avanzó mucho en este tiempo, todavía nos queda un largo camino por recorrer. Así que bueno, nada, les agradezco nuevamente el espacio que nos brindaron. Creo para nosotros es muy importante poder hablar y poder exponer sobre estos temas. El tema de la sustentabilidad creo que es un tema que en los próximos 10 años va a ser crucial para el cambio de nuestras vidas y que esto va a colaborar fundamentalmente al desarrollo de las Smart Cities. Les dejo mis datos, si alguno tiene alguna consulta o pregunta y demás, y estoy para responder todas las dudas o consultas que hayan surgido. Muchísimas gracias, Pablo. Creo que ha sido una información sumamente compilada, que no solamente refiere a un tema que es transversal, como lo es la logística, sino también la sustentabilidad, que creo se ha convertido en una de las preocupaciones más recurrentes. En gran medida de nuestros asistentes hay alcaldes, personas responsables de la planeación en las ciudades, y sin lugar a dudas, pues esto es, digamos, dentro de las agendas de gobierno, dentro de los planes de ordenamiento territorial, dentro de los diferentes diseños del urbanismo y de la planeación de los territorios, un elemento fundamental. Hilberto Rincón nos saluda desde Bogotá, Colombia, igual que Julio Alfredo Chanca.
Recuerden que pueden formularnos sus preguntas en este momento a través del chat y con gusto se las trasladamos a Pablo. Pablo, yo quisiera que de manera muy sucinta y, digamos, muy fácil de entender, trataras como de definir un dossier de cuáles son los pasos que podría una ciudad, un territorio seguir con ustedes para iniciar un proceso de transformación digital hacia convertirse en ciudad inteligente a través de la planeación. O sea, ¿cómo es que los acompañan Reani? Ellos, digamos, ustedes elaboran junto al proyecto, o ya ustedes sobre un plan de ordenamiento territorial lo hacen, como un poco entender ese paso a paso, y ya enseguida le doy lugar a las preguntas del público, que creo que es importante que ellos visualicen cómo pueden construir esa relación con ustedes para el diseño de todas estas estrategias de ciudades inteligentes. Sí, a ver, desde ese punto de vista lo que nosotros hacemos principalmente cuando tenemos cualquier proyecto que encaramos con un cliente es siempre poner al destinatario, al ciudadano, en el centro de la escena. Esa es la primera medida que nosotros tomamos. La segunda medida que nosotros tomamos es la cantidad de información que tenemos, y la tercera, la planificación para poder llevar a cabo cualquier desarrollo que requiera o cualquier necesidad que requiera el cliente. A partir de eso, lo que nosotros siempre bregamos por hacer es incorporar la mayor cantidad de tecnología a los procesos logísticos y que esa tecnología retroalimente el mismo proceso. Esto es, si yo hoy tengo una práctica que se realiza de cierta forma, bueno, lo que hace esa tecnología es alimentarse de esa práctica para después recomendarme a mí cuál es el mejor método para hacerlo. Eso es fundamental en cualquier eslabón que uno quiera realizar siempre en la cadena de logística. La persona en el centro de la escena, la tecnología para abastecernos de los datos que esas personas nos quieran brindar, siempre de manera bimodal. Esto es brindar los datos, que el cliente nos brinde datos y nosotros brindar servicio. Y en tercer y último ítem sería el tema de la planificación. Eso es fundamental, o lo que entendemos nosotros como la clave del éxito en esta instancia. Perfecto, muchísimas gracias, Pablo. Nos pregunta Julio Alfredo Chang. Estimado Pablo, una pregunta. ¿Cuál es el motivo esencial que los drones, a pesar de ser eficientes en todo sentido, no han penetrado como se quiere en las ciudades hoy? A ver, el tema de los drones es un tema bastante complejo, porque primero que tiene que ver con la legislación de cada uno de los países. En Argentina lo que nosotros, el Estado se estructura en 3 grandes fases. Tenemos un Estado nacional, Estados provinciales y Estados municipales. Cada uno tiene cierta autonomía para tomar sus propias decisiones, por lo tanto, la legislación con respecto a los drones tiene que venir dada siempre, obviamente, desde la legislación. Que por ahora en Argentina, si bien hay algo que se está asomando, que puede llegar a asomar algún tipo de legislación, todavía no está sancionada. Más allá de eso, de Andrés, estamos haciendo pruebas con drones para la entrega y demás, y obviamente tienen que ser sumamente eficientes. Imagínense un dron que pueda llegar a realizar una entrega, si puede fallar o puede caer en un lugar donde existe una multitud de personas, puede llegar a ser peligroso. Por lo tanto, digo, lo que se tiene que hacer en este sentido es primero adquirir toda la tecnología y que sea perfectamente manejable y eficiente. En segunda instancia, una ardua capacitación con todo nuestro personal para el manejo y el uso y el manual ante algún tipo de inconvenientes. Y el tercer punto, avanzar con todo lo que es la legislación en los 3 estamentos del Estado. Perfecto, Pablo. ¿Por qué, y digamos, tratemos de diferenciar por qué es importante todo este componente de la logística? En general,
y de la planeación en su conjunto. En general, muchas veces lo que vemos en las ciudades en América Latina es que hay muchísima improvisación, llega una tecnología, llega un proveedor que ofrece un aparato, que ofrece una solución y empiezan a implementarse como colchas de retazos, pero no hay todo un ejercicio de logística y de planeación. Tratemos un poco de visualizar lo que ahorra en términos de desperdicio, en optimización de recursos y servicios. ¿Por qué es importante esa planeación? A ver, voy a tratar de resumir lo de la experiencia de Andreani y fundamentarlo básicamente. Digo, Andreani es una empresa que opera tanto en Argentina como en Brasil. Sin compararnos con países de Europa donde tienen otro tipo de geografía y otro tipo de dispersión poblacional. Si uno se remite a la población argentina y uno ve cómo está trazado todo el mapa de rutas y demás, todos parten desde Buenos Aires, que está en el centro de Argentina, hacia el resto del país. Y muchas veces es difícil llegar y planificar con respecto a eso. Después, otro de los puntos que nos ha pasado hace ya varios años es que Andreani tomó la decisión de crear su propia tecnología. Todos los programas, todos los módulos, todos los sistemas que Andreani utiliza son absolutamente de desarrollo propio. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros no le compramos un modelo, un sistema WMS o un sistema TMS no sé, a Italia, sino que nosotros mismos desarrollamos, de acuerdo a nuestra experiencia en el territorio, nuestro propio sistema, que seguramente no es el mismo sistema que nosotros tenemos en Brasil. En Brasil utilizamos otro sistema. ¿Por qué? Porque desarrollamos otro sistema para el contexto brasileño. Y por otro lado, Andreani hace ya 4 o 5 años expandió su área de TI. Hoy lo forman aproximadamente más de 400 personas que se dedican permanentemente al desarrollo y a la innovación de todos estos programas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Muy difícilmente a un país de Latinoamérica le sirva un sistema enlatado que compre de otro país. O bien el desarrollador tiene que atender de manera particular las necesidades de ese contexto, o esa empresa de logística tiene que desarrollar su propio sistema. Pero el modelo que a nosotros nos dio resultado es el de desarrollo de nuestros propios sistemas. Perfecto, clarísimo, Pablo. Nos dice Julio Alfredo Chanclos Mercados que en nuestros países como Perú hay mucha informalidad en la última milla, hay despachos como bicicletas, motos, triciclos, mocar y carros de diferentes tamaños y muchos contaminantes o no. Entiendo que es rígido un solo y único sistema, ¿es así? ¿Cómo? Perdón, se entrecortó la última parte de la pregunta. Sí, dice, entiende que eso no es un asunto rígido, ni uno solo, ni un único sistema, sino que es como modular, es un poco lo que entiendo yo pregunta si es así, que no existe rigidez, sino la posibilidad de que sea flexible. Sí, a ver, lo que te tiene que permitir el sistema es que tiene que conocer básicamente la necesidad del contexto y el sistema tiene que ser sumamente escalable. Un sistema que te permite hacer una buena logística local, pero no te permite escalar a nivel estadual o a nivel provincial o a nivel nacional, no termina siendo un buen sistema. Por eso es que nosotros hacemos tanto hincapié en lo que es eso. Y con respecto a la informalidad del transporte, bueno, en lo que nosotros básicamente, o lo que tienen la mayoría de las empresas de logística, es la formalidad del 100% de sus unidades, por tema de básicamente seguro de la mercadería y demás, que no solo formaliza todo un sector, lo que lo hace más eficiente y sustentable y demás, sino que a su vez resguarda el valor de la mercadería que transporta. Muy bien. Nos dice Samantha Pérez, que también es del equipo de Andreani, que a todos les agradece su participación y que les comparte los datos de Pablo por si ustedes quieren escribirle a través de su WhatsApp o a través de la red social de LinkedIn. También pueden contactarlo para que amplíen todos estos temas que estamos tratando en la tarde de hoy.
Les recordamos que esta misma transmisión ustedes la van a poder nuevamente ver a través del enlace de Andinalink virtual en el canal de YouTube y a través de la página web andinalinkesmartcities.com. Todas nuestras otras webinars estará disponible para que ustedes puedan en cualquier momento volver a leerlas y consultarlas. Si te parece, Pablo, concluyamos. ¿Cuáles son tus conclusiones frente a este tema y recomendaciones e invitación para que se atrevan a dar el paso muchos de los responsables de la toma de decisiones en las ciudades para avanzar en la ruta de la planeación, de la logística y de la sustentabilidad? Mi recomendación es un poco con lo que comencé la presentación. No hay ciudad inteligente donde no ponga al ciudadano como centro de la escena, y no hay ciudad inteligente donde, a su vez de poner al ciudadano como centro de la escena, no utilice la tecnología de la información de manera bimodal. Esto es capturando datos y con esos datos brindando servicio. Me parece que con esa lógica, si bien en la logística es muy particular, pero creo que toda acción que se pueda tomar para lograr que una ciudad pueda transformarse en una ciudad inteligente, esa es la metodología que se debe utilizar, y eso es lo que a nosotros nos está dando resultados. Muchas gracias. De nuevo, Pablo, a todos ustedes les quedan las inquietudes abiertas, porque en estos temas es más las inquietudes que las certezas, porque en realidad son procesos que se construyen desde las características individuales y particulares de cada caso, de cada proveedor, de cada ciudad, de cada proyecto, etcétera. Y sin lugar a dudas, Andreani puede ser un muy buen aliado que nos puede acompañar en todo este proceso de diseño y construcción de modelos logísticos, de planeación y de sustentabilidad para las ciudades, de tal manera que haya una verdadera transformación digital y en el salto hacia una ciudad inteligente o un territorio inteligente. Como siempre, pues les agradecemos a ustedes por acompañarnos, a las casi 40 personas que estuvieron todo el tiempo con nosotros acá a lo largo de toda la charla. Muchísimas gracias por siempre acompañarnos y estar con nosotros. A Lucía, a Mauri, a María Fernanda, a Luzma, a todo el equipo de Andinalink, muchísimas gracias como siempre por permitirnos llevar conocimiento a todas las regiones de América Latina. Los esperamos entonces en la próxima semana con otro tema que sin lugar a dudas resulta de muchísima relevancia para todo el sector, para todas las ciudades, para todos los ciudadanos, que en últimas lo que buscamos es mejorar sustancialmente la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Una feliz tarde para todos y gracias. Nos vemos. Chao. Chao.